amigos? Iniciamos Entrevista Verdadera. Es el último capítulo de esta semana. Nos hemos visto por aquí, ¿ah? El senador Alejandro Guillén me acompaña. Tenemos muchas cosas que conversar a propósito de lo que está pasando en política hoy día. ¿Cómo estás? También ustedes pueden comentar la entrevista en su casa ocupando el hashtag de siempre, hashtag o gato, mi pregunta, Eve por Entrevista Verdadera. Alejandro Guillén, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Beatriz. En un día futbolizado vamos a seguir el tormento de House of Cards, pero la versión criolla. Sí, lo comentábamos antes, lo decía tal cual. Ustedes han visto la serie, por ahí va parte de la conversa. Alejandro, lo primero, ¿tú eres parte de los senadores de la nueva mayoría que quiere censurar al senador Alejandro Navarro? Mira, Alejandro Navarro hizo algo que no debe, porque publicó la lista de todas las donaciones legales que han recibido los parlamentarios y la publica y da a entender que eso habría venido de las pesqueras. Él lo plantea de una manera más elegante, digan de esto cuánto es. Exacto, los aportes reservados que son legales de todos los senadores. Por lo tanto, ya no estamos hablando de aportes ilegales, irregulares, no, es lo que de acuerdo a la ley. Y él aparece además rara con 2 millones de pesos de gasto de campaña, lo que todos sabemos no es así. Por lo tanto, está al debe en rendir sus propias cuentas. Y además, según dicen, además con un aporte del extranjero que tampoco nunca ha aclarado. En consecuencia, se transforma en el campeón de la transparencia a costa de sus colegas, por las cosas legales. Y por lo tanto, eso es ser desleal con sus colegas. Además que él fue elegido vicepresidente del Senado por la misma gente que hoy día le pide la renuncia. Y él ha dicho que no va a renunciar porque quiere que lo censuren. ¿Por qué? Porque hoy día autoflagelarse, ¿no es cierto?, o victimizarse da buen crédito. Yo creo que se equivocó, yo creo que todavía está a tiempo de hacer lo que se le está pidiendo. ¿Has hablado con él? Le mandamos una carta. Sí, claro. Pero no he hablado personalmente este caso con él, pero yo creo que él lo que tiene que hacer es lo correcto. Ahora, para no confundir, es eso, publica los aportes reservados que llegaron a las campañas de los distintos senadores, lo que es legal, a lo mejor va a cambiar, eso tiene que verse por ley, pero son los aportes reservados. Pero no solo de la última elección, de la anterior. Entonces, parlamentarios, por ejemplo, que fueron elegidos en la última elección, no habíamos participado en la discusión de la ley de pesca. Pero te meten en el mismo baile, o sea, no hace ninguna discriminación. Y hay muchos parlamentarios que son primera vez que son senadores y no habían sido diputados antes. Claro. Además, otros que habíamos emitido incluso opinión contraria a la ley de pesca. Yo en muchos programas de radio y televisión manifesté mis críticas, pero él hace un saco para sacar ventaja personal. Eso no se hace entre colegas. ¿Se hace mucho eso entre colegas? A propósito. ¿Pero te ve House of Cards, sí o no? No, yo la veo. No sé si ustedes la ven, los que no están en la casa. Es una serie americana que muestra... Es una versión novelada, pero de la política de la Casa Blanca, entre el Congreso y la Casa Blanca, donde las intrigas es a la mejor novela mexicana. Y muestra lo oscuro lo muy oscuro de la política. Sí, eso se da, sí. Alejandro, cuando se habla de aportes reservados que son legales, yo quiero insistir en eso, son legales, hay toda una fantasía respecto a cuánto sabe el candidato de quién le aporta. Te doy un ejemplo, Álvaro Escobar, que fue diputado, hoy día me toca trabajar con él en otro medio de comunicación, en Radio La Clave, y él contaba que cuando fue candidato, ¿lo ha reservado? No, pero bueno, si uno quisiera saber, en Chile todo se sabe. Pero yo creo que es bueno no saber y la ley fue hecha, aporte se llama reservado, pero precisamente para que el parlamentario no sepa quién le pone plata. Era la idea. Yo creo que la mayor parte termina sabiendo, pero es para que no sepa y no se sienta comprometido al votar proyectos de ley. Y el que dona sepa que el otro no va a saber. Pero eso son las típicas cuestiones que hacemos en Chile de la firulaiza, que en el fondo no tiene ningún sentido, porque eso no ayuda en nada. Lo que hay que hacer es terminar con los aportes de las empresas y los aportes que sean públicos. Si no es nada ilegal contribuir a la política. O sea, aporte pero no reservado, aporte transparente. Exacto, y no de las empresas, de las personas. Y con montos máximos, para que volvamos a hacer campaña en terreno y no a través de los puros medios de comunicación, que además son millonarias. Ahí yo estaba viendo los aportes reservados legales, pero ya a nivel de país desarrollado los gastos. O sea, algunos tienen unos aportes reservados gigantes. Guido Giraldi aparece en esta misma lista con 504 millones solo en aportes reservados. Solo esa parte de la campaña. Sí. En el caso tuyo, ¿cuántos aportes reservados? Déjame ver. 51 millones. Que incluyen partidos políticos también. Ah, el Partido Radical me puso recurso, el Partido Socialista. Y a través de aportes reservados. Era la forma. Sí. Ellos sí me contaron, Alejandro, muchas gracias. Y de hecho he tenido buena relación con ellos en el Congreso. ¿Y cuánto costó tu campaña aproximadamente? En total, más allá de los aportes reservados, como 120 millones. Ya. Es de las campañas senatoriales más baratas en todo caso. O sea, veo solo los aportes reservados de otros y... Sí, por una razón también. Yo tenía
O sea, estoy hablando de aporte que hice yo, que hizo mi familia, Sí, claro. que hicieron amigos. Pero yo te diría de las campañas senatoriales baratas, porque además no tiene mucho sentido. Bueno, yo era conocido, así que no tuve que hacer campaña de Ese ítem posicionamiento, estaba. ni tanta pre-campaña. Solamente me pasé y tuve que contar que quería ser candidato primero y después que era candidato. Y ya con eso la gente me ubicaba y me decía sí o no, no va. Pero otros no, pues los otros tienen que posicionarse. Por eso que la pre-campaña es esencial en política. Yo no sé por qué aquí se complejan tanto de decirlo. Bueno, para ser candidato depende de la persona. Hay unos que llevan años trabajando para ser candidato. Yo me tomé 6 meses, un poco más incluso, ¿no? 8 meses de recorrer la región, ir por ciudad, porque si no, ¿cómo me nombran? Pues, candidato. Y después que me nombran candidato o vas a primaria, tienes que empezar a hacer la campaña para convencer a los electores para ganar. O sea, estamos en esas típicas discusiones bizantinas que hay en Chile, y si hay pre-campaña, no hay pre-campaña, no sé cómo se llamará, pero todas somos Pero pre-campaña. que los mismos que la hacen la niegan también. Bueno, es que ese es el error, se enredan por no decir las cosas de frente como se hace la política. Además, no hay ninguna ley que lo prohíba. Entonces, ¿de qué se enredan? Y si recibe aporte, paga los impuestos. Si corresponde pagar impuestos. Ese Y si también es un son tema. campañas legales, bueno, será por aportes reservados por la vía del servicio electoral. Son las dos maneras, porque efectivamente en los tiempos que no hay campaña no hay ninguna ley sobre el financiamiento de los partidos, ni de candidatos que están trabajando para ser finalmente oficialmente candidatos. Sí, y varios analistas y centros de estudios reconocen también que el tiempo que se da para la campaña legal es muy pequeño, es muy corto. Entonces, claro, eso hay que considerarlo también. Pero eso es bueno porque también hace que el gastadero de plata no sea tan brutal. Es una manera de controlar, ya durante un mes y medio sáquense la mugre, use todo lo que tiene, pero el trabajo anterior es de pre-campaña, formar los equipos, elaborar bases programáticas, montar tus redes de amigos y de colaboradores, las distintas localidades que tú vas a cubrir, después conseguirte recursos para poderte desplazar, pero además yo que fui un candidato programático con propuestas, ideas, proyectos, etcétera, necesitaba tener capacidad crítica, entonces mucha gente juntándose a discutir qué proyecto de ley podríamos presentar. Y eso me permitió llegar al Senado bastante bien posicionado, de manera que me metí a comisiones donde estaba bien. Yo, pues, después de ser electo, trabajé el verano porque ya sabía qué comisiones iba a integrar, que era defensa, más minería y energía, y pude llegar a marzo presidiendo una comisión en cierto conocimiento de los temas, porque hay que estudiar harto en estos, si uno se quiere tomar el cargo en serio. Senador, ¿cómo está la presidenta Michelle Bachelet? Y esto es un análisis suyo. ¿Cómo la ve? Porque, a ver, Gabriel Boric estuvo conversando con nosotros ayer, nos decía, la presidenta gobierna sin los partidos. ¿Con quién gobierna Bachelet? Se preguntaba. Lo hizo a través de Twitter también. A uno, desde afuera, desde la ciudadanía, le da la sensación que la presidenta está muy sola gobernando. ¿Es así? La verdad que yo no la he visto más que en la Expo Regiones que se realizó la semana pasada acá en Santiago. Creo que fue este lunes, si no me equivoco. Pero fue la única vez que la vi, la saludé y siguió de largo, porque estaba visitando los stands de las regiones. Yo estaba en el stand de Antofagasta, obviamente, pero no, la verdad que no la he visto personalmente, así que no te podría dar una opinión, y tampoco sé con quiénes se rodea y a quiénes escucha. ¿Y una lectura personal de cómo está la presidenta? Bueno, cuando tú ves que no se nombran cargos clave y se demuestra que está bastante sola, que hay problemas de gobernabilidad, y donde ella tiene que ya rápidamente empezar a demostrar que es capaz de nombrar un ministro, porque si ya no puedes nombrar un ministro o un, no sé... O sea, lo podemos enumerar, el presidente del Banco Central o de la Contraloría, la sensación que se empieza a instalar es que hay de gobierno. O sea, es una sensación que algunos ya empiezan a sentir. Y además debe empoderar a su equipo político. Si tiene a Burgos, que es un gran político con una tremenda experiencia, una persona que está bastante limpia, que la gente le tiene confianza. Debe empoderarlo. ¿No está empoderado? ¿No lo ha empoderado la presidenta? O sea, si lo hubiese empoderado, él ya habría tomado las decisiones. No me cabe ninguna duda. Perdón, ¿y hoy día Burgos no está tomando decisiones? Yo lo que yo veo es que pasan los días, nadie toma las decisiones. O sea, no solo Burgos, nadie toma las decisiones. Y son demasiados cargos. Embajador en Argentina, yo creo que no hay precedente que haya pasado mes y medio sin tener embajador en Argentina. Si ya parece un acto inamistoso. Ahora, es evidente que hay un problema ahí de tomar decisiones. Pues. ¿Y cómo lo puede hacer la presidenta? O ella toma las decisiones o la otra empodera a su ministro del Interior para que él vaya tomando decisiones, porque el país necesita tener claro el rumbo. En este momento, más que rapidez de hacer las cosas, rumbo, dirección.
Entonces, la señal que se está dando es muy complicada. Y es complejo porque se ha esperado en varios hitos que se tome este rumbo. Pasó, a ver, todo esto después, por supuesto, de que estallara el caso Penta, después de SQM, el caso Dávalos, que afectó directamente a la presidenta, a su entorno familiar, en fin. Y se esperaban, a ver, en ciertos hitos. Cuando ella presentó públicamente al país en la agenda Providad, después de la comisión, ese fue uno. Y uno esperaba ahí que hubiese algo, no pasó. Después vino el 21 de mayo, no, un poquito antes del cambio de gabinete. No pasó. El 21 de mayo tampoco. Después termina saliendo un ministro casi cumpliendo un mes porque tenía también un problema de que había hecho asesorías, en fin. Entonces, ha habido hitos donde se esperaba que hubiese este golpe de timón. ¿Qué pasa entonces? Me gustaría saber. ¿Por qué supone que yo sé? No, pregunto. Y un análisis. Ya, no sabe, pero un análisis suyo. Yo creo que tengo la sospecha que hay gente que no está aceptando incluso nombramiento. O sea, que la presidenta dice este nombre y no lo aceptan, lo vetan. Probablemente puede ser. ¿Pero que en los partidos? Porque se ha demorado demasiado. Es la lógica, pues como dicen algunos, no está, la caja no está cuadrando. Entonces, quiere decir que hay gente que le han ofrecido y han dicho que no, supongo yo. Y los que parecen disponibles no los han llamado. Y eso no te empieza a pasar cuando la gente se siente maltratada. Nombrar un diputado, ministro, a los 15 días sacarlo y lo deja en la calle, bueno, después de eso, ¿quién se atreve? Pues? Y además porque hay ciertos métodos en política que a mí me molestan y me irritan. De repente llega un nuevo ministro a un gabinete, lo nombran, y hace racia de todos los funcionarios que tenía instalado el anterior ministro, como para hacer una limpieza étnica, ¿no? Y poner su gente. Pero te los sacan con cualquier pretexto y cualquier chiva. Entonces, con eso, tú generas al presidente de un maltrato más encima. Entonces, ¿qué persona decente se va a prestar para ocupar cargos públicos cuando aquí hay personas, políticos, que se toman un ministerio y creen que esto es el desembarco de Atila en Roma? No desembarcó porque no venía en barco. ¿Y esto pasó ahora, en el cambio de ahora de gabinete? Eso pasa todo el tiempo. O sea, el estilo político es muy duro. ¿Pese que sea del mismo partido? Porque muchas veces se ocupa la misma plaza, que sé yo, no sé, por poner un ejemplo. No, más bien cuando hay cambios de grupos. Ya. Porque además dentro del partido hay grupos de interés también, y grupos de presiones, grupos políticos, tendencias, qué sé yo. Pero en algunos casos ha pasado. Entonces, ¿qué pasa? Se genera el presidente y dice, ¿cómo tratan a esta persona? Además, dar una versión pública totalmente falsa de la persona. Me ha constado en muchos casos. Entonces, ¿qué es lo que empieza uno a decir? O sea, a mí me llamaran, yo diría que no. ¿Lo llamaron? No. Así que no he tenido que decir que no. Pregunto por si acaso. Pero si me llamaran me asilaría a ver quién bajaba. No, es una broma. ¿Cómo se da la vuelta a todo esto? A ver, con todo este escenario, una suerte de desgobierno, pese a que usted no dijo derechamente desgobierno, pero haciendo un análisis, hay muchos cargos vacantes, la presidenta se ve bastante sola, los partidos reclaman porque dicen a nosotros no nos consultan nada y nosotros pagamos todos los costos. Y no quieren seguir haciendo eso. La desconfianza tremenda que hay de la ciudadanía a todo el sector de las autoridades políticas. ¿Cómo se da la vuelta a todo esto? Bueno, yo creo que la presidenta lo que necesita es rearmar su equipo, porque se quedó sin equipo, reconozcamos. Ella había hecho una apuesta no a los partidos, sino a gente de los distintos partidos, pero que le eran cercanas. Como Peñilillo, por ejemplo. Y ellos armaron todo su diseño de campaña y de gobierno. Eso se derrumba de pronto, en muy poco tiempo, y produce un shock. Y por supuesto te paraliza. Te desorienta, te golpea además anímicamente. Hay una imagen de la presidenta el día del cambio de gabinete, no sé si la vio, pero apareció harto en los medios, incluso una foto, en que ella estaba como sola, como que la rodeaba harta gente alrededor de ella y ella miraba y estaba sola. Bueno, muy decidora esa imagen. Yo creo que el poder es demoledor. Finalmente tú estás solo. En el caso de un presidente de la República, finalmente está solo. Él es el que tiene que tomar las decisiones. Lo demás le podrán orientar, asesorar, pero él tiene que tomar la decisión. Entonces, ¿cómo se sale de esto? Hay dos maneras. Si la presidenta está con la fuerza anímica y la claridad, de una señal de liderazgo, empezando por nombrar a los cargos que faltan. No, todavía no ha pasado. Que no ha pasado, entonces está dando una señal de debilidad. Y la otra es que empodere a su equipo político. Mire, si yo insisto, Jorge Burgos es un excelente político, además conciliador, lo respetan todos los sectores, es una figura muy bien pensada. Y si a él le pone un par de buenos apoyos, yo creo que ellos pueden ordenarte el gobierno. Por ejemplo, Frei Ruiz Tagle, como presidente, delegaba mucho en su ministro del Interior, pero jamás dio señales de falta de gobernabilidad, de control de la situación. Nunca tuvimos demoras en los nombramientos. Tú veías un gobierno afiatado.
Entonces alguien cumple esa función, que es en el fondo una especie de jefe de gobierno. Tú puedes hacer eso, pero ya que nombró personas que son además aceptadas por todos, bueno, podérela públicamente, permítale que él resuelva el problema. Hoy día el diputado del PPD, Pepe Out, que es un hombre que tiene un peso importante dentro del PPD, es de los diputados conocidos además, dentro de los 120 que existe, hizo en una entrevista en la revista Caras una interpretación de lo que pasó con este asunto de la precampaña y apuntando a Peñalillo bien feroz. Él decía, todavía falta por conocer lo peor. No son exactamente esas las palabras, pero por ahí va su declaración. Él lo que dice en esta entrevista es que él no sabe para qué, que nunca se enteró en el momento efectivamente de esta supuesta precampaña, o más bien este momento de recaudar fondos antes de que la presidenta Bachelet, en ese momento estaba en Naciones Unidas, se decidiera ser candidata. Entonces él pone las dudas, pone más bien una sospecha respecto a lo que pasó con esos dineros. Él dice, me parece muy raro porque nunca nos enteramos de que se estaba recolectando plata, nunca hemos visto esa plata, no sabemos dónde está esa plata. Entonces levanta una sospecha respecto a para qué fue esa recolección de dinero supuestamente para una pre-campaña. ¿Cómo interpreta estos dichos? Porque Peñalillo es parte del PPD, Pepe Out es parte del PPD también, y mira el asunto de la precampaña, lo que estábamos discutiendo, que tiene a Peñalillo por las boletas, por los trabajos entregados a SQM, en fin, en las boletas, en tribunales, junto con Martelli, en fin. Mira, después del golpe de Estado del 73, todos adoptábamos la misma estrategia. Si iban tomando preso a alguien, cuando te detenían, te la daban duro para que tú nombraras más personas. Entonces, ¿cómo evitabas que siguiera cayendo gente? Mencionando a los que ya sabías que estaban detenidos. Entonces, al final, todas las culpas se las vas echando al que está caído en desgracia. Es terrible, pero es una tentación para poder salvar al resto. Entonces, yo creo que en Rodrigo Peñalillo muchos van a tratar de también protegerse a sí mismos, cargándosela toda a Peñalillo. Entonces, ahora Peñalillo es el problema. Pero eso es de una manera injusta. Yo creo que es absolutamente excesiva. Peñalillo no era Dios en la tierra, ni era el único que estaba ahí en los equipos de gobierno. Los demás políticos, sobre todo con experiencia, y no pueden venir a alegar ahora que no tenían ni idea de nada, no sabían nada, todos con amnesia, y aquí hay un solo culpable y cortemos ahí y se arregló el asunto. Me parece injusto y excesivo. Y en este caso irá a tocar a la presidenta Bachelet, porque da la impresión que todo llega hasta Peñalillo, él mismo en su declaración. A ver, lo que se ha filtrado de la declaración, porque él no ha hablado, tampoco los fiscales entregando los detalles, pero lo que se ha filtrado es que él no menciona a Bachelet, llega hasta él la responsabilidad. Bueno, yo creo que los fiscales han sido bastante valientes y han hecho un buen trabajo, pero esto de las filtraciones son una clara violación de los derechos ciudadanos. ¿Y vienen de la fiscalía? Bueno, no veo de dónde más pueden salir. Yo una vez fui sometido a juicio, bueno, varias veces, pero una vez que fui sometido a juicio me enteraba por la tercera de todas las decisiones que iba a tomar la fiscal que estaba a cargo del caso que yo tenía en los tribunales. Eso es una inmoralidad, es una violación de los derechos de los ciudadanos. El debido proceso parte por mantener reserva. Esto de la filtración es una manera de castigar anticipadamente a una persona que al final puede ser o inocente o tener sanciones menores. Y lo que puede terminar pasando acá es que después de todo este ruido que se ha armado, no haya castigados reales con ninguna sanción grave. Porque muchos de estos cargos se van a pagar multas. Otros van a tener intachable conducta anterior y eficaz colaboración con la justicia. Otros no van a hacer ni delito. Y otros ni siquiera van a hacer delito. ¿Qué van a decir los fiscales entonces y los jueces que han expuesto a tanta gente para después a la hora de los que hubo se deshaga todo esto? El país se va a sentir con una decepción brutal de lo que está pasando. Y eso es porque se ha usado la filtración como una manera de castigar o como una manera de lograr avanzar en los juicios, tirándole la opinión pública a las personas. Pero ahí tú puedes cometer verdaderos crímenes de derechos básicos de las personas. ¿Y usted apunta con esa crítica aquí a la Fiscalía Nacional? Yo creo que a los procedimientos que se están utilizando. Yo creo que hay que hacer la investigación y los que son culpables deben ser castigados. Ahora, otros senadores apuntan al fiscal Gajardo, otros apuntan a la Fiscalía Nacional. ¿Usted apunta a algún fiscal en específico? No, yo no sé cómo, no conozco el detalle, pero leo la prensa. Y la filtración es una cosa tremenda. Hay otro... Pero además es parcial, entonces te da sensaciones equívocas. ¿Parcial en qué sentido? ¿En que se sabe de una sola persona? No se sabe todo, no pues se sabe un poquito. A medias, entonces la gente reconstruye el vacío de información con una interpretación. Y como la gente está dolida, está golpeada, está decepcionada, las lecturas complementarias pueden ser terribles, a veces más que los hechos mismos.
Hay un caso que se conoció con más detalle por una filtración también, pero después el mismo senador lo reconoció, que es el senador Jaime Orpiz, de la UDI, respecto a estas platas que a través de sus asesores le llegaban como una especie de, es fea la palabra usada en esto, pero así era, una mesada, cada un mes, cada 2 meses, una cantidad de millones X, y él reconoció que efectivamente le había pedido a una empresa pesquera, a Corpesca en específico, plata para ayudar a pagar sus deudas de campaña. Él, bueno, está en un proceso judicial por esto, hay una fiscalía investigando, él reconoce que sí sucedió, su partido habla de irregularidades administrativas, no quieren acercarse al cohecho, aunque podría configurarse algo como eso. Usted señalaba que él, al votar la ley de pesca, porque esto sucedía, Corpesca le entregaba esta plata y él era presidente de la Comisión de Pesca del Senado cuando se votó la ley de pesca, esta ley Longueira que se llama también. Usted en algún momento, a través de Twitter, decía que esta es una ley, esto era una ley ilegítima, a propósito de que un senador en estas circunstancias había votado esa ley. ¿Sigue manteniendo lo mismo? No, yo quiero separar. Como yo soy miembro de la Comisión de Ética del Senado, no me pronuncio sobre los casos particulares porque quedo inhabilitado automáticamente. Pero qué mala suerte. Emito un prejuicio. Pero uno puede definir criterios. O sea, si de verdad comprobamos que hubo parlamentarios que recibieron dinero para apoyar la ley de pesca, esa ley está viciada en su origen. Y por lo tanto, el país tiene que abrir un debate, derogarla y abrir un nuevo debate sobre la ley de pesca, sobre base de transparencia, que es lo mínimo. ¿Y su opinión? Lo mínimo. ¿Y su opinión personal? ¿Habría que derogarla si efectivamente se confirma esto? Sí, de todas maneras. Derogar la ley y no solo eso, revisar. Yo estoy trabajando un proyecto de ley para que incluso se puedan derogar todas las concesiones que el Estado entrega a empresas que violan la ley, que corrompen a los políticos o que hacen mal uso de las concesiones para bloquear a futuro la posibilidad de llamar a nuevos concursos o a nuevas licitaciones. Aquí hay un vacío tremendo. Entonces yo soy partidario incluso de hacer una ley. Estamos trabajando en eso con un equipo bien interesante. Perdón, ¿otros parlamentarios también? Y lo pregunto porque yo he preguntado esto a parlamentarios y nadie está de acuerdo. No, yo estoy de acuerdo en regular esto, pero hoy día nos vamos a encontrar otra vez con el vacío legal, pues. Entonces, estoy viendo lo que está pasando entre Corfo y Soquimich, por ejemplo. Soquimich está defendiéndose en tribunales, hay capitales extranjeros metidos, y Corfo está dando una tremenda pelea para recuperar la concesión del litio, por ejemplo. Que yo soy de acuerdo, porque ahí Soquimich ha violentado la ley. Y aquí no pueden argumentar que son solamente responsabilidades de personas. Las empresas quedan en una situación de impunidad completa. Entonces sacan a 2 ejecutivos y salieron beneficiadas y nadie les puede pasar la cuenta. Ese vacío lo estamos trabajando para ver cómo lo vamos a cubrir. Entonces lo que tenemos que hacer es sacar leyes que vayan evitando que se sigan produciendo todas estas corrupciones o todas estas malas prácticas, y eso hay que reducirlo con proyectos de ley. Es la mejor manera de enfrentar este hecho. ¿Cuál es la lectura que hace? A ver, lo dijo Francisco Vidal a propósito de Chile 21, como Chile 21 de alguna manera se financia también vendiendo informes a una empresa como SQM, que es de Ponce Lerú, que fue yerno de Pinochet y que de alguna manera se ha transformado en el símbolo de la entrega de empresas por 2 chauchas del Estado a privados. Él se enriqueció a propósito de eso. ¿Qué lectura hace usted que la concertación durante todos estos años se ha financiado, muchos de sus candidatos, con platas que vienen de SQM? Bueno, yo creo que aquí hubo una suerte de pacto, una estrategia de que yo te protejo en las concesiones a cambio de que tú me pasas dinero. Eso es lo que pasó, creo yo. Por lo tanto, ilegal. O sea, en el fondo... Ilegal, inmoral y todo lo que le pueda agregar. Ponce Lerú compró a la gente de la concertación. No sé si la palabra sea en esos términos jurídicos, pero evidente que hay un pacto político detrás. Tú no me tocas, yo te colaboro. ¿Algo de esto se sabía antes? Usted antes no era parlamentario, era periodista, pero ¿estaba sobre la mesa que pasaba esto? No. La verdad es que yo no tenía antecedentes como periodista de esto. Él se metió, bueno, reventó todo y todo el mundo lo está sabiendo. Pero evidentemente que cuando uno se mete en política y empieza a conocer la cocina por dentro, uno, ¿cómo lo explico? Ve como los tiburones empiezan a circular alrededor de uno y cuidado, porque uno en un momento se puede defender. Pero llega un momento que precisamente porque no estás involucrado empiezas a ser peligroso. Entonces, o te aíslan o te inventan cualquier cuestión. Perdón, ¿y eso le pasa a usted? Yo estoy viendo cómo los tiburones se dan vuelta por aquí y por allá y me pegan algunos mordiscos de repente. Por supuesto, te transforma en un personaje peligroso. ¿Y está decepcionado, Alejandro? Tú eras periodista antes, fuiste compañero mío aquí mismo, entraste en la política, ya llevas, ¿cuánto? ¿1 año y medio? ¿Poco más? Pareciera 1 siglo y medio, pero... Por eso podría ser la respuesta. No estoy desilusionado, estoy anonadado. Estoy convencido de que por algo estoy aquí y que tengo que buscar la manera de ser útil
sin embetunarme. Yo también he cometido errores en la vida, pero una cosa es el error y el otro es cuando tú montas una máquina para hacerte rico a cambio del servicio público. O sea, antes había enredos para conseguir plata para hacer política. Hoy día tengo la sensación que hay mucho hacer política para hacer dinero. Y eso es lo que es lo novedoso y lo que tiene paralizado al sistema político chileno y al Estado a punto de caer. Estamos asistiendo al derrumbe del Estado. Esto que está pasando, se está paralizando el Estado. Y no somos capaces de llenar los cargos, no somos capaces de darle conducción al país. Esto es una cosa que va más allá de Bachelet, de Peilillo, porque estaba demasiado extendido. Incluso gente que hace críticas desde las empresas se la están sacando limpia, no están pagando ninguna responsabilidad de lo que hicieron. Castigan a 2 o 3 ejecutivos, se deshacen de ellos y las empresas que se enriquecieron con el abuso, ahí están. Y los políticos que usaron esto, ahí están. Entonces, claro, ahí está la indignación ciudadana, pero ¿qué es lo que hay que quedarse? Hay que quedarse para darle la pelea, pero sabiendo que estás en peligro, porque mientras más limpio estés, más peligroso eres. Y ahí lo digo sobre todo por todos estos cabros jóvenes que han llegado, lo conversábamos incluso antes del programa, el Giorgio, la Camila, la Carol, ¿cómo se llama? Gabriel Boric, Vlado Mirosevic, bueno, hay más, ¿eh? Más o menos un 30% de la Cámara de Diputados es gente nueva y es gente que viene limpia. Entonces esa gente hay que apoyarla, hay que confiar en esta generación de reemplazo y algunos viejos que vale la pena también, de todos los sectores. O sea, la verdad y la bondad no está en un sector político. Y la maldad tampoco está solo en un sector político, esto es mezcladito. Alejandro, usted fue apoyado por la nueva mayoría, usted siempre dijo yo soy independiente, pero efectivamente había un apoyo ahí puntual de los radicales, en algún momento del PPD también. Hoy día se siente... En Antofagasta PPD no tanto, en Antofagasta me apoyaron los socialistas, gran parte de la democracia cristiana, los comunistas, bueno, los radicos se cuadran todos. Y mucho independiente. Yo tuve gente incluso que era UDI y que me anunciaba y me proclamaba porque habíamos sido amigos del liceo o de la universidad. Yo tuve ¿Y hoy día se siente parte de la nueva mayoría, aunque sea independiente, siente que es parte de ese conglomerado? Yo siento que soy senador de la República y que me debo al país. Que por sobre todo hay que defender la República de una situación muy compleja y eso exige sacrificios muy grandes. Primero tenemos que recuperar la gobernabilidad. Segundo, tenemos que limpiar el sistema. Sacando la gente que hizo cosas incorrectas, tiene que irse. Tenemos que atraer gente limpia. Cuesta mucho, porque este mismo cuadro inhibe que ellos se quieran venir. ¿Y en qué me apoyo? En toda esa gente joven que está limpia y que nos trae una buena esperanza. Yo creo que no hay que perder la fe, no hay que entregarles el país a los que han hecho las cosas mal, sino que más bien al revés, ser positivo. Todo esto que está pasando en el país, para mí, no es negativo. El país no quiere corrupción, aunque muchas veces, en particular, hagamos cosas chuecas, pero nos damos cuenta que hay que defender las instituciones y la gobernabilidad del país. Los chilenos se indignan ante la corrupción, en otras partes le da lo mismo. Acá hay indignación, aquí hay estándares ciudadanos mucho más elevados que antes. Y ahora hay una cosa novedosa, la política nunca ha sido monopolio de los partidos ni de los políticos. La política pertenece a todos los ciudadanos, la ciudadanía, los movimientos sociales, las organizaciones no gubernamentales, los movimientos temáticos, las minorías organizadas son parte del sistema político. Y lo novedoso de Chile es que se ha politizado la sociedad civil y es la sociedad civil que no tiene aspiraciones de poder, de gobernar el Estado, pero que quiere influir en el Estado poniendo temas, sensibilidades, puntos de vista y que no se siente acogida por ese Estado de la que está protestando. Es el profesor que quiere reforma, pero no se siente parte de la reforma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recuperarle a los ciudadanos la soberanía para hacer los cambios con la ciudadanía y no dejárselo a la cocina de los partidos, porque ahí es donde empiezan los intereses. ¿Se fija? En la cocina chica. Los Masterchef hay que sacarlos de la cocina y poner a la ciudadanía para que ellos sientan que las reformas son legítimamente de ellas. Bueno, senador Alejandro Guillén, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Cuando quiera nomás. Y después del fútbol, ojalá nos hayan pescado un ratito. Chao, Alejandro, muchas Jugando gracias. Chile más encima. Gracias, Beatriz. Y a ustedes muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta entrevista verdadera. Nos vemos el próximo martes. Ya viene, ojo, Mentiras Verdaderas, Ignacio Franzani.